Los fenómenos sociales siempre tienen muchas aristas. Nosotros aquí en esta serie Para que nunca más hemos abordado algunas de ellas a propósito del trabajo que está haciendo la Asociación Regional de Académicos de la Universidad de Magallanes al organizar este seminario para rescatar la memoria histórica a 40 años del golpe militar. La arista económica es la que hasta este minuto no habíamos analizado y para eso entonces es que invitamos a otro de los participantes de este seminario, el economista José Verayusti. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y muy agradecido de poder compartir algunas ideas con ustedes. Ideas que dicen relación con uno de los fundamentos de este conflicto social, podríamos decir que terminó derivando en un golpe militar hace 40 años. De alguna manera sí. Lo que ocurre es que hay una interrelación muy estrecha entre lo que son políticas de gobierno en general, políticas económicas en particular y las consecuencias sociales a diversos niveles. Precisamente uno de los temas que me interesa ver hoy día y compartir es la tremenda importancia que tiene cuál es qué respuesta damos a una pregunta aparentemente muy fácil. La política de gobierno, la política económica de un gobierno X cualquiera, ¿es buena, es mala? ¿Por qué es mala? ¿Por qué es buena? Y eso es algo que sigue ocurriendo hoy día, así como ocurría 40, 50 respuestas que hay, porque si hoy día hacemos esta pregunta y hablamos de cómo fue la política económica en la Unidad Popular, va a haber gente que va a decir sin apelación que fue desastrosa, otros que van a decir exactamente lo contrario, otros van a rescatar algo de aquí y algo de allá. Bueno, eso ocurre porque básicamente hay, yo diría, tres actores relevantes en materia de cómo se evalúa el éxito o fracaso de una política económica. En general son todas políticas, pero se las tiende a identificar como políticas económicas porque tienen una arista económica. Y la arista económica es re clara, el Ministerio de Hacienda. Tiene que haber recursos para poder implementar las políticas en las distintas áreas. De manera que con alguna propiedad yo creo que sí tiene sentido hablar de políticas económicas en general, aun cuando estén aplicadas a distintas áreas, ¿ya? Y estos sectores son los tres actores que yo mencionaba. Uno, los hacedores de la política, quienes proponen el plan de gobierno. En segundo lugar, a mi juicio el más importante es la sociedad, a quienes vivimos en carne propia los resultados de las políticas que se han implementado. Claro. Y un tercero, que yo llamaría el de la academia, que son los, comillas, observadores que dan como explicaciones técnicas, parcializadas, cirugizadas de qué es lo que se explica por aquí, qué es lo que se explica por allá. Pero al final de cuentas lo que importa es que hay o no una validación del entorno, de la sociedad en su conjunto. Ese es el esquema. ¿Y cómo funcionaban estos tres actores en la época de la Unidad Popular? De la misma manera como funcionan hoy día. El tema de las... Si te refieres a la manera como es que llegamos a la situación de crisis que llevó al golpe de Estado del 73, se debió, desde mi perspectiva, básicamente porque el conjunto de propuestas que constituían la esencia del programa de la Unidad Popular incorporaban, como toda política, y como toda política económica en particular, una propuesta que además era bastante explícita, de cambio en la ecuación de poder en el país. El cambio, un tema que es muy importante mantener en cuenta es que cualquier política económica y sus instrumentos tienen efectos sobre el nivel de bienestar relativo de la gente. Tienen efectos sobre las oportunidades de acceso a los bienes y servicios, en fin, a cosas apetecidas por la gente en general,
y en esa misma medida tienen un efecto sobre la distribución y acceso a la riqueza del ingreso. Claro. Y la consecuencia, yo diría, no quiero decir única, pero la que centraliza y representa todo, es que eso tiene un efecto sobre la distribución del poder. Y cuando estamos hablando de distribución y redistribución del poder, comienzan a surgir los problemas. Los problemas porque nadie está dispuesto, salvo algunos iluminados, pero nadie en general está dispuesto a ceder gratuitamente la cuota de poder que tiene. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, en los días previos al golpe militar se había agudizado una situación interna en el país en la cual una minoría, que era la que gobernaba junto con el presidente Allende, tenía una agenda, un programa de gobierno que era el que había dado a conocer, pero que implicaba un cambio en la ecuación de poder tan brutalmente fuerte que la reacción fue igualmente brutal, o mucho más, en realidad. Lo que había era una propuesta que había sido acogida a través de las urnas democráticamente, pero el resultado final es que esa, comillas, mayoría relativa que se dio cuenta en algún minuto gracias a los intereses de grupos económicos, de grupos políticos, de organizaciones y países extranjeros, se dieron cuenta de que aquí estaba pasando algo grave, que iba más allá de lo que era un programa de gobierno nomás. Y eso fue lo que derivó por esta tensión en el cambio de la ecuación de poder, así de simple. Y desde la economía, tal vez pueda ser complejo responderlo, pero se lo pregunto igual, ¿existe una explicación para comprender cómo una amenaza de que me quiten el poder económico puede generar una respuesta tan agresiva en términos humanos? La respuesta la da la propia historia, pues. La respuesta la da la propia historia porque lo que ocurrió fue exactamente eso. A ver, en algún tiempo en que hacía clases de macroeconomía en la Universidad de Santiago, tuve algunos problemas precisamente por mencionar algo que dice relación con esa pregunta. Desde la perspectiva estrictamente de la economía, el programa de gobierno y las políticas de gobierno que planteó la Unidad Popular eran enteramente coherentes con los propósitos que había dentro de la agenda. Nunca fue parte de la agenda ni de las propuestas de gobierno de la Unidad Popular, por ejemplo, estabilidad de precios o equilibrio en el sector externo, ni tampoco crecimiento acelerado de la economía. Eran otras cosas, era redistribución del ingreso, de la propiedad de la tierra, era estabilidad laboral, era redistribución de la riqueza. Y eso se logró, eso fue exactamente lo que se logró en los dos primeros años. Los 2 primeros años digo porque el haber llevado a cabo ese programa sin la validación social masiva, no de las urnas, sino de todos los demás agentes que en algún momento se dieron cuenta de que le estaban quitando un pedazo demasiado grande de la torta que tenían hasta ese minuto, y eso empezó a expresarse en forma de rechazo social, en la forma de desabastecimiento, en la forma de incumplimiento de normativas, en fin, se generó una pugna a todo nivel que reflejaba la tensión que había precisamente porque las medidas económicas que se estaban aplicando eran coherentes con la propuesta esta que traía, no declarado así, con esas palabras, pero sí el entregar el poder a los trabajadores. Entregar el poder a los trabajadores significaba que alguien tenía que soltarlo. Claro. Así de simple. Ahora, es como si estuviéramos hablando también del Chile de hoy, porque totalmente. El tema sigue siendo el de la distribución de la riqueza, pero en el minuto en que se quiso hacer por la vía democrática, llegó el poder de facto, apoyado por un gobierno civil también. ¿Sigue habiendo esperanzas entonces de poder lograr una distribución más equitativa? Es que ese es un tema re importante porque y hay
hay un problema de lenguaje, además, porque no hay gobierno, y lo voy a mencionar en algún rato más, no hay gobierno que no plantee objetivos de política económica que todo el mundo aplaude, que hablan de disminución de la brecha entre ricos y pobres, que hablan de acceso igualitario a las oportunidades de salud, de educación, de empleo. No hay discurso No hay discurso que no lo incorpore. Sin embargo, yo diría sin excepciones, salvo cosas marginales que son las que han permitido las maquinarias al interior de los partidos de la concertación y de la derecha, el énfasis se pone exclusivamente en qué es lo que pasa con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, yo siendo economista, te digo, no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada. Voy a mostrarlo esto con una... O sea, se puede mostrar con una serie de gráficos donde se aprecia con toda claridad qué es lo que pasa cuando hay shocks internos, como en el 75, con la caída del producto. Ese fue un shock interno, y los shocks externos después del año 98 y después del 2008, 2009. Pero la pregunta sigue siendo tan válida hoy día como era hace 30 años, hace 40 años. El tema central sigue siendo que si hay políticas a seca y políticas económicas en particular, que nunca son incidentalmente solo políticas económicas, porque lo que hay es siempre economía política, por los efectos que eso tiene. En todos estos años y durante todos los gobiernos que hemos tenido, el problema ha sido cómo hacemos para reajustar estas cuotas de poder que yo tengo que sacar de algún lado para pasárselos a otros. Si es un problema de poder, Adler tendría hoy día su día de campo analizando desde la perspectiva de la economía qué es lo que estamos viviendo nosotros como, comillas, procesos sociales. Yo creo que ninguno de los gobiernos de la concertación, probablemente el de Bachelet fue y digo probablemente por algo que creo que es re importante dentro de la evaluación esta que se hace ex post del éxito o fracaso de los gobiernos. Pese a que fue una continuadora, al igual que Lagos, que Frey y que Elwin, de las políticas de la dictadura, la percepción popular la sitúa en un lugar distinto. Y eso es algo que no está vinculado explícitamente con ninguna de las variables que normalmente utilizamos para analizar éxito o fracaso de política económica. Pero esa pensión para tantos abuelos que aumentó es uno de los elementos tal vez que la hace salir de... No creo que sea eso, yo creo que ese es uno de tantos, pero en realidad, más que la minucia de la cantidad de cosas que se hicieron por aquí y por allá, yo registro como más valioso un indicador que no se ha incorporado aún como tal, y yo creo que sería bueno, que es la percepción de la sociedad de haber mejorado o no su bienestar luego de que estuvo esta persona o estuvo este gobierno a cargo del país. Yo creo que eso es lo que explica además el hecho de que si bien el gobierno de Bachelet no tuvo buena apreciación, ella misma, la gente la percibe como alguien que sí cumplió, tuvo credibilidad en referencia a lo que había propuesto y a lo que había ofrecido. Hay muchos temas ahí complejos, pero siempre, ojo, siempre vamos a llegar, la línea final es qué es lo que pasa con los esfuerzos que se hacen para redistribuir el poder. Bueno, sabemos ya lo que pasó con los esfuerzos que hizo la Unidad Popular. Terminó eso en un golpe, ¿cierto? Así es. Sabemos lo que ha pasado con los intentos durante los gobiernos de la concertación. Entonces, ya que estamos hablando de poder, ¿eso quiere decir que no se puede distribuir mejor el poder? Yo creo que el poder, por supuesto que se puede distribuir. Hubo propuestas durante muchos años de hacerlo de manera drástica y salvo algunos casos aislados, eso no ha funcionado. En el largo plazo, el único modelo de redistribución brutal de poder
o brusca de poder, llamémoslo, se han logrado a través de las revoluciones, comillas, populares. En México, que nunca, además nunca han sido cosas masivas, siempre son un grupo pequeño el que arrastra a una mayoría o que se va sumando o se aprovechan las debilidades que ya se han generado dentro del sistema por los abusos de quienes han estado en el poder, como en el caso de Cuba. Cuba es interesante porque es el caso de China igual, el caso de la República Socialista en su momento también, que se puede distribuir y redistribuir el poder, sí se puede. Pero ojo, porque mientras más grande es la modificación y más ambiciosa la propuesta, mayor es la cantidad o el nivel de consenso social que tiene que generarse. Si eso no se genera, se llega a situaciones de ruptura inevitables por un lado o por otro. Pero no era mayoritario en la época del golpe la visión de que sí, que efectivamente por eso fue que ganó el gobierno de Allende. La visión, ¿cuál visión? La visión de que había que distribuir de una manera más equitativa, aun cuando esto fuera un cambio muy radical. Es que por eso es que ya hacía la diferencia entre lo que fue el veredicto a través de las urnas, que por el sistema electoral chileno se pudo llevar adelante un proyecto social que desde mi perspectiva por lo menos no estaba validado. No estaba validado en la sociedad en su conjunto. Y los que habían aceptado las reglas del juego, eligiendo un presidente que tenía un programa que ellos percibían los iba a aniquilar, una vez que se dieron cuenta cabal de esto, con la ayuda de todos los agentes interesados que había, llevaron el país a la ingobernabilidad y al golpe. Pero ese consenso en el que usted habla en el fondo, ¿es un consenso de verdad social, ciudadano, o es un consenso de las cúpulas? Yo creo que es una muy buena pregunta. No hay manera de analizarlo en este minuto. Yo tengo claridad de que la gente que participó activamente y definitivamente los sectores más desposeídos, más vulnerables de la sociedad, el único periodo que identifican hasta el día de hoy como el periodo en que se gobernó preferencialmente para ellos fue durante el gobierno de la Unidad Popular. Ahora, si eso es, si numéricamente nosotros pudiéramos sumar a aquellos que dijeron sí, yo estaba más de acuerdo que menos de acuerdo, no sé cuál sería el resultado. Lo que sí sé es que hubo presiones suficientes por la magnitud de esos cambios que impidieron que siguiera llevándose adelante. No como decía Dolmetsch ayer o anteayer en términos de que esto nos hubiera llevado a una dictadura absoluta. Eso es una estupidez. Es decir, hay presunciones que pueden hacer, y son el típico esquema argumental que utilizan los grupos cupulares de presión. Ahora, existen los grupos cupulares de presión, existían los grupos cupulares de presión, pero eso no significa que hayan sido ellos necesariamente quienes cambiaron el esquema. José, para ir finalizando, este sueño de los pobres pudiendo acceder a estos círculos de poder, ¿podríamos decir que se apagó a punta en un inicio de dictadura y a partir de la transición a la democracia a punta de alternativas de crédito y endeudamiento? Cero. Para nada, eso es una profundización de las inequidades y desde mi perspectiva como economista ha sido extremadamente ineficiente y además ha habido muchas mentiras. Entre medio, mentiras desde el presidente hacia abajo, cuando dice que la educación, el gobierno no puede pagar la educación o no puede pagar la salud. Eso es una mentira. La salud y la educación y todos los bienes y servicios hoy día se pagan. Y el tema es quién los paga. Claro. Ese es el tema de fondo. Entonces, el único, yo diría, factor de cambio notable y que hace rescatar la idea de que la voz del pueblo puede escucharse de nuevo, ha nacido desde los estudiantes. Son ellos los que, saltándose las vías
las vías formales porque el Parlamento es funcional al esquema, están todos contentos, están más preocupados a ver si se suben o bajan un poco una cosa por aquí, por allá, para engatusar a la gente y dejarlos tranquilos, pero los únicos que han sido consecuentes y honestos con sus planteamientos han sido los estudiantes y progresivamente otros grupos sociales que se han visto también marginados. Pero tienen cero éxito. No creo que tenga... La demanda de fondo se ha mantenido a lo largo de los años. Sí, bueno, pero es que hoy día recién estamos viendo algunos cambios en la actitud de quienes están en el ejercicio del poder, que se dan cuenta que las respuestas simplemente de buena crianza no bastan para calmar a un estudiantado que está demandando cambios radicales, a gente que demanda cambios radicales en materia de pensiones, a gente que demanda cambios radicales en todas las cosas que han estado pendientes, y han estado pendientes por desidia, por flojera, por ineptitud y por una conveniencia política. Si es así de simple. Gracias, José, por esta conversación. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de conversar y de plantear algunas cosas que seguramente no les van a quedar muy bien a alguna gente. Bueno, pero no estamos para agradar, ¿cierto?, sino para informar, para reflexionar y para repasar estos hechos que nos llevaron a vivir lo que se vivió hace 40 años en este país y hace mucho tiempo atrás. Somos en el fondo nuestra historia y seremos nuestro futuro, para que nunca más.